Es siempre, como digo, es un privilegio estar parado aquí al frente, aunque como siempre, muchas veces de los que nos paramos aquí al frente, a veces los nervios nos quieren traicionar, nos quieren hacer dudar, pero sabemos de que no estamos aquí porque nosotros queramos, sino que es porque es la voluntad de Dios. Así que vamos a dar inicio a esta tarde que estamos estudiando. ¿Qué libro estamos estudiando los miércoles, hermano? Estamos estudiando el libro de Marcos. Y estamos viendo de la predicación pasada, de la meditación pasada, el tema se quedó ahí a media, ¿verdad? Pero es porque realmente el tema está bastante complejo, tiene mucha información, y así que vamos a ver ahora si con la voluntad de Dios puedo yo también terminar. Entonces, porque sí, es bastante amplio el tema. El tema de esta noche, estaba buscando cómo titularlo y le puse al tema la autoridad de Cristo tanto para perdonar pecados como para sanar. Oigan, la autoridad de Cristo tanto para perdonar pecados como para sanar. Así que vamos a leer, hermanos, capítulo 2 de Marcos. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 12. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos, hermano. Padre, Señor, que estás en los cielos y que estás en todas partes, damos las gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu infinito amor, Señor, por esa gracia que demostraste en la cruz del Calvario, que sabiendo que nosotros siempre íbamos a fallar, Señor, tú, Señor, decidiste encarnarte, decidiste hacerte carne, Señor, para morir por los pecados de toda la humanidad, Señor, y que ahora es gracias a ese sacrificio que nosotros tenemos paz y tenemos esa maravillosa salvación que nos has regalado solo por creer en el nombre de tu Hijo amado. Te agradecemos, Señor, y te confesamos también que somos pecadores, que te fallamos, que erramos al blanco, Señor, que nuestra vieja naturaleza siempre está inclinada a hacer el mal, que en muchas ocasiones hemos podido hacer lo bueno y no lo hemos hecho, Señor, y tu palabra dice que eso es pecado, Señor. Pero por eso reconocemos en este momento, Señor, para que así tú nos otorgues ese perdón paternal, para poder recuperar esa comunión contigo, Señor, y poder hacer las cosas que van de acuerdo a nuestra posición en Cristo Jesús, Señor. En este momento, Señor, te pido que me bendigas, te pido que me utilices, Señor, que sea yo un instrumento, Señor, para poder, Señor, explicar en esta noche lo que tú nos quieres enseñar, Señor. También danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, abre nuestras mentes, Señor, para que podamos comprender, Señor, y no solo comprender, Señor, sino que también podamos aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor, y podamos enseñárselo a las demás personas, Señor, porque sabemos, Señor, de que nosotros somos testimonios, Señor, nosotros somos embajadores de Cristo,
y que es gracias a eso que también muchas personas pueden llegar a salvarse, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. ¿Cómo les dije que llamaba el tema? Tenemos un poquito de retentiva. La autoridad de Jesús, tanto para perdonar pecados como para sanar. La autoridad de Jesús, tanto para perdonar pecados como para sanar. Vamos a ver rapidito una retroalimentación de los primeros 4 versículos, porque voy a empezar la meditación del 5.º versículo, que por ahí nos quedamos la vez pasada, se quedó el hermano la vez pasada. ¿Y qué es lo que podemos observar en los primeros 4 versículos? Uno, que vemos de que siempre los acontecimientos que se están dando es ¿en qué ciudad? En Capernaum. La vez pasada el hermano dijo de que Capernaum era como ¿qué? Era como la base donde Cristo tenía y hacía sus enseñanzas y sus milagros. Segundo, vemos también de que él estaba en una casa. ¿Y qué sucedió en esa casa? ¿Cómo estaba esa casa? Estaba topada. ¿Ya han ido ustedes a los estadios? No me digan que no. Bueno, solo imagínense de que la iglesia aquí, ¿verdad? Está llena y que alguno de nosotros viene tarde y no puede ni entrar. Entonces estaba totalmente llena esta casa. ¿Qué otra cosa? Tercer punto que podemos ver es de que ¿qué era lo que estaba haciendo Cristo en ese momento? Estaba predicando la palabra que normalmente podemos creer que era lo que podíamos creer que estaba predicando. El evangelio del rey, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Y aquí ya vamos a entrar un poco más en materia. Vemos de que hay unos actores principales. ¿Quién era el actor principal aquí? Era un paralítico. Y vemos de que, dice el versículo 3, que unos lo trajeron. No especifica el número de personas que iban con el paralítico, pero lo que sí especifica que 4 lo cargaban, pero no dice cuántos iban por todos. Es una observación que yo pude notar. Solo dice unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 sí lo cargaban, pero no es que dice que solo esos 4 iban, porque dijeron que eran unos. Otro punto es de que ¿qué sucedió entonces? Como la casa estaba llena, ¿qué hicieron con el paralítico? Dice que lo subieron a un techo. Ya se imaginan aquí que estén rompiendo aquí el techo y van, se nos avenió. ¿De dónde va a salir después? Dije, la reparación. Va a pedir más ofrenda, ahí van a pedir tiempo. Entonces, y rompieron el techo. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían el qué. Vamos a ir entrando en materia en el versículo 5. En el versículo 5 dice, al ver Jesús, dice, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero enfatizar, hermanos, esa subida, así, podemos llamarlo así, escalar, porque no sabemos realmente cómo ellos habrán hecho, eso no lo relata la Biblia, cómo habrán hecho ellos para subir a una casa con un hombre cargado y que eran 4 los que subieron. Y de ahí después, ¿cómo hicieron para bajarlo? Si hay veces que a nosotros nos cuesta hasta bajar por nosotros mismos. Entonces, pero una de las cosas que también me llamaba la atención era de que ellos tenían una gran fe, y sabemos cuál es el significado de fe, hermanos. Según Hebreos 11:1, ¿cuál es el significado de la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían, que ellos los hizo subir al paralítico y ver la manera de cómo bajarlo?
era la fe, tenían convicción. Ellos tenían una certeza de quién era el que estaba dentro de esa casa. De que no era simplemente un hombre, de que no era simplemente un sanador más o un profeta más, sino que ellos realmente sabían quién era. Entonces, como ellos sabían quién era, esa fe que ellos tenían los hizo, ¿el qué? A subir, o sea, los hizo actuar. Aquí es donde nosotros podemos aplicar, hermanos, lo que nos dice Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Que nos dice que la fe sin obra es muerta. En este caso, ellos creían en la persona que estaba dentro. Pero al ver que la persona que estaba dentro estaba en lugar abarrotado, su fe los hizo ¿qué? Moverse, los hizo actuar. Entonces, vemos eso de que Jesús pudo notar la fe de ellos. Y porque Él notó, pero la fe lo notó ¿en qué? En la acción que ellos estaban haciendo. Lo notó en la acción que ellos estaban haciendo. ¿Y cómo se refirió Jesús al paralítico? Le dijo la palabra hijo. Hijo. Ya en la predicación pasada ya nos explicó el hermano que hijo es una palabra de un padre como del máximo afecto que normalmente se utilizaría, ¿verdad? A excepción de algunos que casi no utilizan, ¿verdad? Entonces que se lo estuvieron ahí recalcando bastante. Entonces, a excepción de eso, pero aquí Cristo Jesús le dice al paralítico, hijo. ¿A quiénes declara hijo Dios Padre? ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando Cristo le estaba diciendo hijo a este paralítico? ¿Qué le estaba diciendo entonces? Que ya era un creyente, que ya era salvo. Pero será de que él tal vez en su ignorancia, él solo creía quién era el que estaba dentro, pero él no sabía que al estar creyendo en esa persona que ya había pasado algo. Y muchos de nosotros así nos pasa. Hay veces que nosotros podemos creer en Cristo Jesús y en su sacrificio, pero no sabemos de que al creer en eso y que ella perdonó nuestros pecados, ¿qué es lo que no sabemos? Que ya automáticamente nosotros somos salvos. El paralítico puede ser que en ese momento no sabía, pero Cristo le dijo de un solo, hijo le dijo. Reconoció la fe de él, reconoció de que él había creído en quién era Cristo. Entonces le dijo, hijo. ¿Y qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. A mí me llama mucho la atención, hermanos, porque estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando acerca de la sanidad de este paralítico, pero Cristo Jesús fue primero, ¿a dónde? Fue a la raíz, fue a lo interno. Porque muchos de nosotros, lo primero que vemos que es lo externo. Puede ser que veamos la ropa, puede ser que veamos el maquillaje, puede ser que miramos, así como dicen por allá, que si se quita o no se quita el bigote. Miramos lo externo. Pero Cristo en este momento, ¿qué fue lo que se fijó? Se fijó en un alma que necesitaba ¿qué? Salvación. Se fijó en una persona que creía en Él y que necesitaba ¿qué? Que le perdonaran sus pecados. Entonces, y también, hermanos, Cristo se enfatizó en eso porque en aquel momento, en aquella época, que había mucho fariseísmo, muchos escribas, y bueno, más adelante vamos a ver eso, que era lo que sucedía con estos judíos religiosos. ¿Qué pensaban ellos acerca de estas enfermedades que tal vez las personas ya nacían así? ¿Qué era lo que pensaban?
Uno, que creían de que porque los padres, a saber cómo habían tenido su vida, habían pecado, ellos habían heredado eso como castigo. Entonces, como pago del pecado que sus padres habían hecho. Entonces, pero podemos ver algo, hermanos. Podemos ver algo. Y quiero que vayamos a Juan 9. Vamos a ir a Juan capítulo 9, versículo 1. Aquí vemos, hermanos, que estos religiosos, vemos otra comparación, tal vez en Marcos no especifica que realmente los escribas que estaban ahí estaban señalando eso, pero vamos a ver de que probablemente sí lo hacían. Y vemos un ejemplo en el Juan capítulo 9, versículo 1, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Imagínense quién les preguntaron. O sea, no fueron ni los fariseos. ¿Quiénes fueron? Sus propios discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: oigan, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué nos querrá decir la Biblia? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que veamos la gloria de Dios manifestándose en la vida de él. Porque muchas veces nosotros necesitamos ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para creer? Ver. Entonces así sucedía en ese momento. No era que la persona había heredado algún pecado a causa de sus padres. Y eso lo podemos ver, hermanos, de que esa idea ellos lo sacan del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay un versículo, hermanos, que dice en Éxodo 25: no te inclinarás a ellos, dice, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Oigan, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué era lo que había sucedido con estos judíos? Ellos habían interpretado esa parte de la ley como que el pecado se heredaba. Como que a causa de que mis padres anduvieron en malos pasos, entonces yo heredé el pecado de ellos y por eso nací paralítico. O nací ciego, como en el caso de Juan, que relata Juan. ¿Será que la Biblia realmente dice eso, hermano? Vamos a ver qué nos dice un profeta más adelante de Éxodo. Y quiero que lo busquen ustedes también. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. En este versículo, Ezequiel aclara si realmente el pecado se hereda o no se hereda. Aclara. ¿Ya todos lo tenemos? Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20: el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Entonces está diciendo el alma, o sea, quiere decir esa persona que pecare, morirá. ¿Qué dice después? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, estos religiosos nada más agarraban, como siempre decimos, ¿verdad? Utilizaban un versículo para interpretarlo ¿a qué? A su manera o a su conveniencia. Porque en Ezequiel explica bien claramente que el pecado, o sea, ni el padre ni el hijo lo llevan. Cada quien va a dar cuenta por sus propios pecados. Y en nuestro caso, con nuestras propias obras, ya sean buenas o malas.
Quiero ilustrarles este pedazo con un ejemplo. Un ejemplo de una persona, solo pongámonos a imaginar, hermano. Una persona ha estado muy enferma. Imagínense que ustedes un día de repente se enferman con una enfermedad crónica y pasan años y años, incluso podemos ver varios que podemos estar así. Pero ¿qué es lo que dice el religioso? ¿Qué es lo que dice el religioso? Seguramente estás así porque hiciste algo malo. ¿Qué otra frase? Quizás fue pecado de tus padres, por eso estás así. Otra, Dios te está castigando y por eso estás así. Eso es lo que hace ¿quién? El religioso. Solo te está buscando y señalando. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona? Con el tiempo, esta persona carga con su enfermedad, y no solo con la enfermedad, sino que también carga con ¿qué? Con culpa, con vergüenza y con rechazo. Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando señalamos. Cuando Cristo y Pablo nos pide a nosotros que los restauremos, si es que está en pecado. Y si está a causa de una enfermedad, ¿qué dice de los más fuertes? Que llevemos la carga de los débiles. En ningún momento nos pide de que juzguemos, que señalemos o que critiquemos. Entonces, y eso era lo que hacían estos religiosos. Y ese era el problema que en este momento Cristo quería confrontar con esas personas. También vemos de que la palabra, volviendo a Marcos, hermanos, la frase tus pecados te son perdonados, en el original griego significa echar o ahuyentar y liberar. Entonces, vemos, hermanos, de que también hay otras partes que podemos comparar. En Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El perdón de pecados no es algo nuevo, hermano. Así como la gracia no es algo nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento vemos de que Dios nos decía que Él ya no se iba a acordar de todas las iniquidades, de todas nuestras rebeliones. También podemos ver eso en Salmos 103:12 y en Jeremías 31:34. Ahí podemos ver también el significado de tus pecados que son perdonados. Y vamos al siguiente versículo, hermano. Dice el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mientras unas personas, hermanos, los que llevaban al paralítico, ¿qué era lo que ellos tenían? Ellos tenían esperanza de que el paralítico realmente iba a ser sanado. Entonces, pero había un grupito, y estos eran los escribas, que era lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Ellos estaban observando el qué, algún error que pudiera cometer Cristo a la hora de qué, de predicar, a la hora de hablar. Entonces ellos estaban queriendo ser jueces en ese momento de lo que Cristo decía. Entonces ellos estaban, dice la palabra de que ellos estaban cavilando. ¿Qué significa la palabra cavilar, hermanos? Primero, antes de darle la palabra cavilar, vamos a ver quién es los escribas. Creo que ya todos conocemos el concepto de escriba, que eran principalmente fariseos, autoridades de la ley judía, eran estudiosos profesionales cuya especialidad era la explicación de la aplicación de la ley. Ese era el grupo de escribas, eran fariseos. Y estos estaban, ¿qué? Cavilando. ¿Qué significa la palabra cavilar?
estaban razonando dentro de sí mismos. Estaban razonando dentro de sí mismos o cuestionando. En este contexto, estaban razonando internamente y cuestionando lo que Jesús había dicho. O sea, ellos en ese momento empezaron a pensar acerca de las palabras que dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué era lo que ellos estaban pensando? Vamos a ir al versículo 7. Dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el versículo anterior dice que solo eran algunos de los escribas, pero podemos decir, ¿vale?, que un escriba dijo: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Otro pudo haber dicho de un solo: este blasfemia está diciendo. Y pudo decir que otro pudo haber dicho: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Algunas de estas preguntas que estaban haciendo estos escribas eran correctas, pero su conclusión era que era incorrecta. Era incorrecta. Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y dónde podemos ver eso? Vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43, 25. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías 43, 25. Vamos a leer nada más la primera parte. ¿Qué dice? Isaías 43, 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Era Dios. Entonces, ¿quién es el que borra las rebeliones o perdona los pecados? Es Dios. Entonces, estos escribas, cuando estaban diciendo de que Cristo estaba blasfemando, estaban equivocados. Estaban equivocados al decir que Jesús blasfemaba. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. No entendieron ellos que quien estaba delante de ellos era Dios mismo, Dios hecho carne. Jesús, a través de eso, ¿qué les estaba mostrando Jesús? Que era su deidad. Les estaba mostrando su deidad a todos ellos. Mas sin embargo, había muchos que no creyeron. Regresamos a Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Aquí podemos ver, hermanos, un atributo de Dios en Cristo. ¿Cuál es? La omnisciencia. La omnisciencia podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué era lo que estaban haciendo los escribas? Estaban pensando dentro de sí. Y Cristo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? O sea, Cristo ya sabía que ellos estaban pensando que era lo que ellos estaban diciendo dentro de sí. Y eso nos muestra una vez más que Cristo es Dios. ¿Por qué? Por su omnisciencia. Por su omnisciencia. Y podemos ver también de que la omnisciencia, hay un salmo, hermanos, que habla bastante acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que es el Salmo 139, 2. Cuando solo el 139 habla bastante acerca de la omnisciencia. Yo lo estoy leyendo y es un salmo bien bonito. Entonces, y ahí habla acerca de eso, de que Él todo lo sabe. Vamos al siguiente versículo 9, que nos dice:
¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Tus pecados te son perdonados. Es más fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil decir eso? Porque cuando alguien, bueno, en este caso Cristo, estaba diciendo tus pecados te son perdonados, no es algo que nosotros pudiéramos observar, no es algo que se puede ver, no es algo que se puede comprobar inmediatamente. Nosotros no podemos ver eso, pero Cristo sí. Entonces, en cambio, si alguien dijera, levántate, toma tu leche y anda, y esa persona no lo hace, eso se puede comprobar. Porque se puede comprobar a través de ¿qué? De la acción que va a hacer la otra persona. Entonces, a través de la acción se comprueba. Por eso Cristo les dijo a ellos, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil pronunciar tus pecados que son perdonados? Nadie puede comprobar visualmente este hecho invisible. Y es aquí donde vamos viendo que la enseñanza de Cristo a estos escribas era diferente. Porque muy bien el hermano, la predicación pasada nos dijo acerca de algo, que una cosa son los milagros y otra cosa son las señales. ¿Según quién? Según Juan. Las señales, ¿qué es lo que nos dejan? Nos dejan una enseñanza. Entonces, y aquí es a donde nosotros vamos a ver qué es la enseñanza que nos quiere dar. Y vemos en el versículo 10 que le dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Quedémonos ahí. Cristo quería hacer énfasis a estos escribas de que ¿quién era Él? Que Él era Dios, que era el Hijo de Dios. Y a través de esa sanación, Él está, ¿cómo les lo puedo decir? Él está reforzando de que Él puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque vemos de que el poder de Jesús para sanar la enfermedad física del paralítico demostró la veracidad de la afirmación y poder de Jesús para perdonar pecados. Jesús, Él tiene la autoridad. La vez pasada que yo estuve hablando acerca de la autoridad de Cristo sobre los demonios, hemos visto a través de estos versículos que Cristo tiene autoridad para enseñar, para expulsar demonios, para hacer milagros, para sanar y sobre todo, ¿para qué? Para perdonar pecados. Esa es la enseñanza que Cristo quería dar en este momento, de que Él era Dios y que Él era el único capaz de perdonar todos los pecados. También vemos otro dato curioso en este versículo, es de que Él se menciona a sí mismo como, ¿cuál es la frase que Él hace referencia para mencionarse a sí mismo? ¿Cómo se dice? Hijo del hombre. Esta frase, Hijo del Hombre, aparece 14 veces en el libro de Marcos. Marcos quería enfatizar de que Cristo era Dios hecho carne. También esta frase está usada 83 veces en todos los evangelios. Y era un título mesiánico que ya había sido mencionado en el libro de Daniel, con una obvia referencia a la humanidad que él representaba y a su humildad. Esta frase a él lo representaba
humillando su deidad, haciéndose hombre, haciéndose carne. Y todavía les estaba diciendo eso ¿a quién? A los escribas, para que entendieran de que era el Dios encarnado. Y vemos en el versículo 11 que dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Si se fijan en el orden de los acontecimientos, dejó la sanidad ¿para cuándo? Para último. Para último. ¿Por qué? Porque él quería enfatizar que él era el que perdonaba los pecados, que era más importante sanar el alma del paralítico que sanar su cuerpo. ¿Y por qué, hermanos? Porque él ya venía trayendo un historial de muchos milagros, de muchas sanidades. Y la mayoría de personas, ¿por qué lo estaban buscando? Nada más por eso. Nada más era por sanidad y por los milagros. Entonces, en Cristo aquí ya le quería empezar a hacer énfasis que lo más importante no es lo externo, sino que es la salvación de su alma. Vemos el versículo 12 que dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí podemos ver, hermanos, en todo este pasaje podemos ver una secuencia de acciones que el paralítico experimentó. Primero, entró cargado. O sea, a él lo llevaron, entró cargado. ¿Y cómo salió? Salió caminando. Segundo, entró dependiendo de otras personas. ¿Y cómo salió? Caminando por sí mismo, él solo. Otro, entró enfermo. ¿Cómo salió? Salió sano. Entró necesitado y él salió con un testimonio. Entró con la culpa de sus pecados. Imagínense, hermanos, de que ustedes en algún momento todas las personas lo hubieran señalado por algún pecado que usted hubiera, o por alguna enfermedad, mejor dicho, diciéndole de que es porque andas en pecado. ¿Cómo él no tenía esa carga de pecado encima? Y él entró con esa culpa de sus pecados. ¿Y cómo salió él? Con todos sus pecados perdonados. Él ya salió. ¿Cómo no se debió de sentir él en ese momento, hermano? Se debió de sentir libre, gozoso, ya con entusiasmo. Y para terminar, hermanos, aquí termina el pasaje, pero traigo aquí 3 enseñanzas que podemos aplicar de este pasaje. Número 1. Hay personas que necesitan que las llevemos a Cristo. ¿Quién es esa persona en la vida de cada uno de nosotros? Y esta enseñanza, hermanos, se debe a este grupo de amigos. Este grupo de amigos que ellos, por la fe que ellos tenían y la fe que tenía el paralítico, ¿a dónde lo llevaron? Hacia Cristo. Entonces, así como nosotros también podemos tener algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que necesita ¿qué? Necesita sanidad de qué, hermano? De su alma. Necesita sanidad espiritual. Puede ser, hermanos, de que nosotros tengamos pena, que tal vez tengamos un poquito falta de conocimiento, pero es ahí donde nosotros ¿qué deberíamos de hacer? Orar, buscar opciones. ¿Por qué? Porque la segunda enseñanza que nos deja es que no debemos permitir que los obstáculos nos detengan. Imagínense ustedes que si la fe de estos amigos, de estos 4 hombres, no hubiera sido, digamos, firme, certera, ellos al ver que la casa estaba llena, ¿qué hubieran hecho?
Cabal, le han dado tira. De todas maneras, ya está paralítico. Hay que ver cómo es. Lo dejan así. Pero ellos, más sin embargo, a pesar de la multitud, no los detuvo. A pesar que la puerta cerrada, no los detuvo. Y a pesar de que había un techo, tampoco los detuvo. Entonces, la fe, hermanos, siempre busca una manera de acercarnos a ¿quién? A Cristo, a Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, hermanos, podemos buscar una manera, ya sea a través de las redes sociales, son muy utilizadas, y podemos ver, hermanos, de que todo lo que Dios ha creado es bueno, pero todo depende de cómo lo usemos. Entonces, las redes sociales pueden utilizarse para cosas buenas como para evangelizar. Entonces, tenemos redes sociales de parte de la iglesia y podemos compartir las imágenes, las predicaciones, que no sabemos si en algún momento alguna persona necesitada puede necesitar escuchar eso. Y la tercera enseñanza que nos deja es que Cristo conoce nuestra necesidad más profunda de todos los seres humanos, tanto de nosotros que somos hijos como de los inconversos. Nosotros podemos pedir: Señor, arregla mi problema. Pero Jesús puede responder: primero quiero transformar tu vida, cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuándo sucede eso, hermanos? ¿Cuándo es que nuestro corazón se transforma de uno de piedra a uno de carne? Cuando ponemos la fe en Cristo. Allí es donde nuestro corazón es circuncidado. Entonces sabemos de que en ese momento es que nuestro corazón cambia. Entonces Cristo sabe de que si hay algún inconverso escuchando, sabe de que la necesidad mayor que tiene él es salvar, es la salvación de su alma. Porque una persona puede tener dinero y estar vacía, puede tener salud y estar perdida espiritualmente, puede tener una casa pero no puede tener paz, puede tener éxito y no tener salvación. Por eso la necesidad más grande del ser humano en cada momento es Cristo. Oremos, hermano. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos, Señor, que tú a través de tu palabra nos enseñas